Hola, ¿qué tal? Es muy grato poder saludarles nuevamente, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy resolveremos un problema aplicado al tema de tiro parabólico. El problema dice de la siguiente manera. La pelota es pateada desde el punto A con la velocidad inicial v sub a igual a 10 metros por segundo. Determine el alcance de la pelota, la altura máxima y la rapidez con la que la pelota golpea el suelo. Bien. Para esto se nos da este pequeño dibujo, el cual nos da una descripción más general del problema. Observamos una persona el cual va a patear una pelota. Observen que la pelota saldrá disparada en el punto A y este punto A corresponde al origen de ese sistema de coordenadas. Esto quiere decir que el vector de velocidad va a partir del punto A. Entonces aquí vamos a tomar nuestro origen. De aquí sería el eje de las X y el eje Y. Esto es muy importante ya que nos va a permitir analizar la posición, la velocidad del movimiento de este proyectil. Por lo tanto, ya tenemos aquí lo que es el diagrama de cuerpo libre del problema. Vamos a observar que esta pelota al ser pateada alcanza una velocidad inicial de 10 metros por segundo con una dirección de 30 grados. Entonces lo que nos piden es determinar el alcance de la pelota, el cual sería la distancia que va a alcanzar en el eje X, por lo cual correspondería al punto C. La altura máxima correspondería a la altura más alta que va a alcanzar en el eje vertical, en el eje de la Y sería en el punto B, por lo que correspondería a la altura. Y la rapidez con la que golpea el suelo, bueno, esto lo vamos a poder determinar con el vector de velocidad. Entonces, bueno, vamos a darle solución a este problema. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier otro problema, es analizar los datos que tenemos. Entonces tenemos la velocidad inicial, que es sub 0, 10 metros por segundo. Tenemos la dirección de este vector de velocidad, que es a 30 grados respecto al horizontal. Siempre hay que tener muy en cuenta eso, que la dirección sea respecto al horizontal. En este caso pues es 30 grados. En este caso, como el vector de velocidad va a partir del punto A, el cual está situado en el origen de este sistema de coordenadas, significa que x sub 0 y y sub 0 es igual a 0. Ahora bien, vamos a escribir aquí las fórmulas que vamos a usar, que son las que corresponden al movimiento en tiro parabólico, y vamos a analizarlas. Entonces tenemos las primeras que son para posición. Entonces tendremos la posición en X y la posición en Y. Para X sería X sub 0 más B sub 0 coseno de teta por T. Y para la posición en Y sería Y de T igual a Y sub 0 más B sub 0 por seno de teta por T menos gt cuadrada entre 2. Y para la velocidad en X tenemos su función y es igual a B sub 0 coseno de teta. Y para la velocidad en Y sería velocidad inicial, que sería B sub 0 por el seno de teta menos gt, donde g va a corresponder al valor de la gravedad. Entonces, una vez que ya tenemos las fórmulas, vamos a sustituir los valores que tenemos y por lo tanto vamos a empezar con lo que es el análisis de posición. Entonces tendríamos para x de t, si nosotros sustituimos en la ecuación x sub 0 sería 0, entonces sería 0 más velocidad inicial, que sería 10 metros por segundo, por el coseno del ángulo teta, que es 30 grados, y por t. Entonces al hacer esta operación, 10 por coseno de 30 nos daría 5 raíz de 3 por t. Entonces ya tenemos la función de la posición en el eje horizontal, lo que corresponde a x. Ahora vamos a calcular la posición en el eje vertical, el cual correspondería a y de t. Entonces si nosotros sustituimos, tendríamos y sub 0 es 0 más b sub 0, que sería 10 metros por segundo, por el seno de 30 por t, aquí lo tenemos, menos el valor de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces si nosotros realizamos estas operaciones, llegaríamos a que la función de movimiento vertical sería 5t menos 4.905 t cuadrado. Entonces ya tenemos también la función de la posición y. Ahora vamos a hacer el análisis de la velocidad. Para la velocidad en lo que sería el movimiento horizontal, que sería velocidad en X, tendremos entonces que la velocidad inicial por el coseno de la dirección, que sería el ángulo teta. Entonces sería 10 metros por segundo por coseno de 30, y con este correspondería a 5 raíz de 3. Y para la velocidad en Y sería la velocidad inicial por el seno de teta menos la gravedad por el tiempo. Entonces tendríamos velocidad en Y, 10 metros por segundo por el seno de 30 menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Al sustituir valores tendríamos entonces que la velocidad en Y sería 5 menos 9.81
por el tiempo. Ahora, aquí voy a mencionar algo muy importante. Con estos datos ya podemos calcular el vector de posición, y este se calcula el vector R, y va a ser igual a la posición en X, que depende del tiempo, en Y, el vector unitario Y, más la posición en Y, que también depende del tiempo, el vector unitario J. Por lo tanto, podemos sustituir y tendríamos entonces este vector. Lo que hice aquí fue sustituir la función en X, que sería 5 raíz de t, y la función en Y, que sería 5t menos 4.905 t cuadrado en j. Fíjense que aquí pasa algo muy interesante. Si nosotros derivamos este vector de posición respecto al tiempo, entonces tendremos el vector de velocidad, el cual corresponde a la componente en X, que sería Bx, y la componente en Y, que sería B sub Y. Por lo tanto, al sustituir, tendríamos lo siguiente: el vector de velocidad B sub t es igual a 5 raíz de 3 en Y más 5 menos 9.81t en J. Para poder dar solución a cada uno de los incisos, lo que necesitamos saber es el tiempo en el cual tarda el proyectil en tocar el suelo. Entonces, para hacer ese cálculo, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a analizar la ecuación de movimiento en Y, ya que este va a impactar al suelo cuando específicamente el valor de Y sea 0. Entonces, esta ecuación que hemos calculado de Y, el cual modela el movimiento de la altura, lo vamos a igualar a 0. Ahora, de aquí tenemos que preguntarnos qué valor de t tendríamos que sustituir en esta ecuación de tal manera que nos dé 0. O sea, todo lo que tenemos que hacer es resolverla, y una forma de hacerlo es pues factorizando el término común, el cual corresponde a t. Entonces, al factorizar, nos vamos a dar cuenta que llegamos a esta ecuación. Observen y comprueben ustedes mismos que esta ecuación es exactamente la misma, solamente que la hemos factorizado. Ahora, ¿por qué la factorizamos? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos una ecuación que es a por b y esto es igual a 0. Eso significa que uno de los dos valores, tanto a como b, tiene que ser 0, de tal manera que multipliquemos por el otro, pues nos dé 0. Por ejemplo, si a es 0, al multiplicar por b, entonces me daría 0. Y al revés, si b es 0, entonces al multiplicar por a es 0. Eso significa que t vendría representando a, y b sería 5 menos 4.905t. Por lo tanto, el primer término, que es t, sería igual a 0. Y el segundo término, que sería 5 menos 4.905t, también tiene que ser 0. Entonces eso significa que de esta ecuación, de esta última, podemos nosotros despejar a t. Al sumar de ambos lados de la ecuación a 4.905t, llegaríamos entonces a esta ecuación de aquí. Por lo tanto, aquí vamos a reescribirla, y aquí el término de 4.905t dividimos de ambos lados de la ecuación el valor de 4.905, y tendríamos entonces que t es igual a 5 entre 4.905. Por lo tanto, nos daría un valor de 1.0123 segundos. Sin embargo, esto lo vamos a redondear a 1.02 segundos. Esto significa que el tiempo que tarda el proyectil al llegar al suelo sería de 1.02 segundos. Ahora, esto vamos a tomarlo que el tiempo inicial es 0, ya que pues aquí es cuando empezamos a contar, y entonces su tiempo final va a ser de 1.02. Por lo tanto, significa que el dominio del tiempo sería igual a t igual a 0,1.02 segundos. Ahora ya podemos calcular el alcance del proyectil, y esto lo vamos a hacer evaluando el tiempo de vuelo en la ecuación que corresponde al movimiento en horizontal, el cual sería x de t. Entonces, si nosotros evaluamos la función en 1.02 segundos, tendríamos x de 1.02 segundos igual a 5 raíz de 3 por 1.02, lo cual nos daría un valor de 8.83 metros. Entonces ya tenemos la respuesta al primer inciso. El alcance que va a tener esa pelota o proyectil es de 8.83 metros. Para calcular la altura máxima del proyectil, tenemos que determinarla cuando la velocidad vertical es 0, es decir, la velocidad v de y es igual a 0. Por lo tanto, al tener su ecuación, lo que haremos es igualar a 0, y tendremos entonces 5 menos 9.81t igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente despejar a t. Por lo tanto, 5 es igual a 9.81t. Al despejar t sería igual a 5 entre 9.81, por lo cual tenemos el tiempo que es de 0.5096 segundos. Esto significa que es el tiempo que va a tardar el proyectil en llegar a la altura máxima, que sería la altura h. Sin embargo, nosotros ya tenemos la ecuación que modela la altura en y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de t en dicha ecuación.
Al hacerlo, entonces tendríamos y de t igual a 5t menos 4.905t cuadrada, sustituir el valor de t, tenemos entonces 5 por 0.5096 menos 4.905 por 0.5096 al cuadrado, y entonces si nosotros metemos esos valores a una calculadora nos dará un valor de 1.27 metros. Significa que la altura máxima que alcanza el proyectil es de 1.27 metros y esto lo va a alcanzar en 0.5 segundos. Finalmente, para hallar la rapidez con la que la pelota golpea el suelo, lo que haremos será considerar su vector de velocidad, el cual sabemos que es b de t igual a 5 raíz de 3 n más 5 menos 9.81t en j. Observen que este vector está escrito en su forma cartesiana y es un vector instantáneo, significa que depende del tiempo. Por lo tanto, para poder hallar la velocidad con la que va a impactar al suelo, sería la velocidad que alcanza en el tiempo de vuelo. Entonces ese tiempo sabemos que es de 1.02 segundos. Ahora bien, aquí hay que considerar que la rapidez con la que golpea el suelo va a corresponder al módulo del vector de velocidad. Entonces nosotros podemos hallar ese módulo en cualquier instante de tiempo. Sin embargo, nos interesa el valor de 1.02 segundos, que es cuando impacta en el suelo. Entonces lo que vamos a hacer es evaluar el vector en 1.02 segundos y tendríamos 5 raíz de 3n más 5 menos 9.81 por 1.02. Al simplificar estos cálculos llegaríamos al resultado de que el vector nos dará como resultado 8.66 n menos 5.0062 en j. Ahora, la rapidez recuerden que corresponde al módulo del vector. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hallar ese módulo y eso lo hacemos elevando al cuadrado a la componente en i, también sumando lo que es la componente en j al cuadrado. Entonces los vamos a sumar y hallamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, tendremos el resultado de 100.062. Entonces al hallar esta raíz cuadrada tendríamos la rapidez, que correspondería a un valor de 10.0031 metros sobre segundo. Esta es la rapidez con la que va a impactar en el suelo. Por lo tanto, ya tenemos las respuestas a cada uno de los incisos y vamos a resumirlos. El alcance del proyectil es de 8.83 metros. La altura máxima que va a alcanzar el proyectil es de 1.27 metros y eso va a suceder en 0.5 segundos. Y la rapidez con la que la pelota impacta al suelo pues es de 10 metros sobre segundo prácticamente. Ahora vamos a ver una pequeña animación en GeoGebra para poder comprobar los cálculos y poder entender de una manera gráfica pues este problema. He creado una pequeña animación en GeoGebra para que podamos ver el movimiento del proyectil. He creado un deslizador, el cual tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1.02 segundos, que corresponderá al valor del tiempo. Entonces vamos a verlo. Aquí podemos ver el proyectil, como sale disparado, alcanza una altura máxima y impacta en el suelo en el tiempo de 1.02 segundos. Observen que la rapidez con la que impactó el suelo fue de 10 metros sobre segundos, alcanzó una distancia máxima en el eje X de 8.83 metros y para la altura, vamos a regresarlo tantito, vamos a observar que su valor máximo es 1.27, aproximadamente 0.54 segundos. Entonces aquí es como vamos a corroborar todos nuestros cálculos y bueno, es como damos finalizado este ejercicio. Espero que les haya servido, les haya sido muy útil. Si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.